lo que se dio justamente en la jornada de ayer en Brasil, ni más ni menos que este balotaje entre el actual presidente Jair Bolsonaro contra justamente el expresidente, ya presidente mandado autocumplido y con tantas controversias que ha habido también en cuanto a la figura de Lula, y hablamos justamente de Lula da Silva. Bueno, de eso vamos a hablar, y vamos a hablar también de cómo impacta y cómo impactará eso en nuestra economía. Vamos a darle la bienvenida, como cada noche, a nuestro compañero Mario Córdoba para hablar de este tema económicamente con personas que, por supuesto, van a saber explicarnos y que saben mucho más que nosotros. ¿Cómo te va, Marito? Buenas noches. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, 214 millones de habitantes tiene Brasil, ¿no? Y la demanda que tiene que ver en consumo, en alimento, en gas. Nosotros estamos obviamente con lo que es Vaca Muerta, ¿no? Es ese proyecto para abastecer, si se quiere, a gran parte del mundo. Bueno, en fin, hay muchas betas que tiene Argentina en lo que es la potencia económica y bueno, seguramente recomponer los lineamientos con el vecino país de Brasil. Obviamente se va nuevamente a la izquierda a partir del 1 de enero y lo hemos convocado a Silvio Caña, licenciado en Economía. Silvio siempre nos ayuda a entender los procesos desde la mirada, si se quiere, económica, ¿no? Silvio, un gusto recibirte, un placer y bueno, ¿cuáles serían medianamente las expectativas? Digo yo, pensando en lo económico, ¿no? Cómo tal vez nuevamente restablecer vínculos con Brasil, digo, de lo económico, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido, Silvio. Hola Mario, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, gracias por convocarme. A ver, un poquito, para arrancar un poquito para atrás, vamos a hablar un poquito de cómo está Brasil. Me gustaría charlar un poquito de números y hacer un comparativo para ver cómo estamos Brasil-Argentina, ¿no? En este clásico futbolero, creo que en materia económica nos ganan por goleada. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, vamos a repasar unas cuestiones. Inflación. En Argentina un 83 de inflación interanual, Brasil un 7,17. Se espera que termine un año cerrando en un 6,5, o sea que nosotros todos los meses tenemos que anunciar que una inflación está entre un 6, un 6,5, un 7 de incremento mensual. Brasil pretende terminar este año con un 6, un 6,5 de incremento de inflación anual. Todos los meses van teniendo deflación, es decir, que la economía brasileña viene bajando los precios. Entonces, el mes pasado tuvo un 0,29 de deflación, los precios caen en la economía brasilera. Una tasa de interés que en la economía brasileña está alrededor del 13,75%. ¿Qué quiere decir esto? Una tasa de interés por arriba de la inflación, o sea que una tasa de interés positiva donde fomenta el ahorro, fomenta la inversión. En Argentina, una tasa de interés del 75% por debajo de la inflación, que estamos hablando de ese 83% interanual. Para que entendamos algunas cuestiones, ¿no? ¿De dónde partimos? Por eso decía que en este clásico económico nos ganan por goleada, ¿no? Está mucho mejor la economía brasileña, una economía brasileña que este año seguramente va a cerrar con un 2,3% de crecimiento del PBI, donde nosotros no vamos a crecer, a lo sumo puede estar por arriba del 0, digamos, un poquito menos del 1%, o sea que la economía brasileña va a seguir creciendo. Y si lo comparamos Argentina con Brasil, nosotros tenemos un déficit comercial. Nosotros le compramos más mercaderías a la economía brasileña que los brasileños a la economía argentina. Calculo, hoy estamos más o menos en los 2.000 millones de déficit, de millones de dólares de déficit. Creo que vamos a cerrar el año cerca de los 2.800 millones de dólares de déficit. No aquello como el récord que tuvimos en el 2014, 2018 de casi 3.500, pero sí en un déficit. ¿Qué quiero decir con esto? Viene un gobierno, el gobierno de Bolsonaro se caracterizó por un gobierno de mercado, promercado, más neoliberal, donde la tasa de interés fue una tasa de interés positiva, como decía recién, se mantuvo esto, tasa de interés baja y positiva, se fomentó mucho la inversión, se fomentó mucho, creció mucho la agricultura, eh, en los electorales gran parte de los buenos votos que sacó Bolsonaro lo sacó del sector agrícola, que es casi un 30% de la economía brasilera. Entonces, viene un año muy bueno para el empresariado. Tuvo estos 4 años de la economía brasileña muy bueno para el empresariado, donde se invirtió mucho y donde se creció, donde también hubo baja de desempleo, porque eso también, las tasas de desempleo vienen bajando, un 8,7 más o menos el desempleo en Brasil. Entonces,
Ahora viene otro nuevo modelo, un modelo más de izquierda, como ustedes decían, un modelo que, si nosotros nos basamos en lo que el modelo de Lula, ¿no? En los primeros años de Lula y un poco en la continuidad de Dilma, es un modelo más apuntado al consumo, donde se establecieron algunas cuestiones básicas de cuestiones sociales, ¿no? De levantar la vara para que todo el brasilero tenga para comer. Eso fue uno de los principales eslogans en la campaña, en la primera campaña de Lula cuando fue presidente. Que recordemos que Lula venía de fracasar, de perder dos elecciones. Cuando accede fue eso, que todo el brasileño tenga comida. ¿Cómo nos posicionan eso en Argentina? Claro, A ver, partimos de un déficit, necesitamos mejorar la balanza comercial. Tal vez claro, en este año que tenemos en conjunto entre Alberto Fernández y Lula, este año que creo que va a incrementarse el diálogo. Para reducir ese déficit, nosotros necesitamos mejorar la balanza comercial. Necesitamos que más productos argentinos sean consumidos por los brasileros o que tengamos menos invasión de productos brasileros. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el real está barato, lo que pasa es que nos llenan de productos brasileros. Creo que parte de este ayuda al sector económico de Bolsonaro era eso, tener un dólar devaluado y que ayudaba para las exportaciones brasileras. Bueno, creo que en este diálogo, que ahora se puede incrementar el diálogo, lo cual es bueno, creo que debería reducirse el déficit de balanza comercial con Brasil. Es decir, o nosotros venderle más productos a los brasileros o que compremos menos de los brasileros. Una de, de las cuestiones importantes, pensemos que Brasil es un principal socio económico de Argentina y que el claro. Mercosur es un gran destino de nuestras exportaciones, o sea que nosotros tenemos que tener un buen diálogo con Brasil. Y siempre digo, si a la economía brasileña le va bien, a la Argentina le va bien también. ¿Por qué? Porque parte de los bienes que se destinan son ahí. Cuando la economía de Brasil es tan grande, muchísimo más grande que la Argentina, cuando produce muchos bienes y no hay una economía pujante brasilera que consuma esos bienes, el efecto es que lo que sobra en Brasil viene a parar a la Argentina. Como tiene un nivel de Claro. escala mucho mayor, muchas más empresas tienen mayor nivel de producción, vienen a un precio mucho más económico. Por eso es lo que está pasando hoy. Ojalá que este modelo de Lula da Silva, como decíamos, reflejándonos lo que fueron los años anteriores, genere un crecimiento del consumo y que sea el consumo el motor de crecimiento de la economía brasilera, va a hacer que el brasilero consuma más. Cuando consuma más, va a Bien, consumir más de su propio producto claro. nacional y más del producto local argentino, que necesitamos incrementar las exportaciones. Dos rubros que pienso, Silvio, la actividad cárnica, frigoríficos y el tema de vaca muerta, es decir, el gas, ¿no? El consumo, donde está Argentina hoy parada con esto a explotar, ¿no? Bueno, vamos por la primera, el tema cárnico. Ojalá, digamos, nosotros tenemos un ciclo ganadero que no está en su mejor, obviamente, porque fabricar, entre comillas, una vaca no se fabrica de un día para el otro, sino que te lleva por lo menos 4 años. Si vos, las medidas que económicas se tome hoy en la economía argentina van a impactar en la producción vacuna de los próximos 4 años. Bueno, no vienen siendo unas buenas políticas argentinas, o sea que no tenemos nosotros una sobreproducción de carne vacuna para abastecer otros mercados. Pero si el brasilero mejora la economía, obviamente que parte de nuestra producción va a ser destinada al mercado brasilero. No así tanto la economía brasileña no nos insume, no nos provee tantos productos ganaderos. O sea que si mejora Brasil, tal vez podamos exportarle algo más de carne vacuna a esta. Ojo, digo, no sobra hoy carne, con lo cual tampoco es tan bueno para el consumo interno, para los precios locales, que eso también nos preocupa. Tema vaca Claro. muerta. Fundamental el traslado. Si nosotros logramos terminar el gasoducto y que le podamos proveer a nuestro país el gas, después también nos podemos salir a exportar. Y el gas es un recurso que también es muy consumido por la economía brasileña, pero del lado de Bolivia. Recordemos que en algún momento hubo un chisporroteo entre Bolsonaro y el presidente boliviano, que hubo un corte de suministro brasilero. Brasil consume mucho gas y mucho gas de Bolivia, obviamente, y también la parte eléctrica con las represas que están construidas entre Paraguay y Brasil. Por lo tanto, digo, ¿es Claro. un demandante de energía? Sí. ¿Nosotros podemos ser un principal proveedor de energía ahí? Sí, sí, podemos lograr un transporte económico con los gasoductos, y si no, vamos a tener que hacerlo con el método que se está haciendo actualmente, que es el gas líquido, que es fácil de trasladar, pero que es más costoso.
Porque hay una buena perspectiva, digo, si a la economía brasileña, como dije al principio, le va bien, Está es bien. un buen desafío para la economía argentina acompañar el crecimiento de los brasileros con productos que es lo que está necesitando o que lo que puede llegar a necesitar Brasil, que la energía es uno de ellos para abastecer a toda la industria del sur, fundamentalmente del sur de Brasil, donde es el gran polo industrial que tiene la economía brasileña. Silvio, agradecerte como siempre, bien clarito con la reflexión y obviamente, bueno, monitoreando seguramente al año próximo cómo se va a seguir desarrollando. Agradecerte nuevamente, Silvio. A ustedes a disposición. Gracias, es muy amable. Ahí lo teníamos, al licenciado en Economía, Silvio Caña, contando, ¿no? Estas fortalezas, el crecimiento de Brasil también, dónde se para, obviamente las expectativas en lo que tiene que ver con lo económico para la República Argentina frente al nuevo triunfo del actual candidato, ¿no? Como ha sido Ignacio Lula da Silva, que ha ganado estas elecciones por el 50,91% contra 49,1% de Jair Bolsonaro, quien iba por su reelección.